Le damos gracias, Dios Padre, por habernos salvado. Nuestro Dios que mora en los cielos, que es santo, justo y bueno, le agradecemos porque usted nos redimió de todos los pecados y nos ha permitido ser miembros de su iglesia, la cual compró con su preciosa sangre. Nuestro Dios, grande en misericordia y amor, que es usted, mira nuestros corazones. Estamos delante de usted porque reconocemos que somos muy débiles, reconocemos que aún tenemos esta carne pecaminosa que batalla contra los deseos del Espíritu. Sin embargo, a veces hemos peleado contra el pecado y nos damos cuenta que caemos aún así. Es porque también no nos acercamos confiadamente a usted ante el trono de su gracia. Señor, perdone nuestro corazón soberbio o altivo que no reconoce que necesitamos de su ayuda. Padre, cambie nuestra manera de pensar, cambie nuestro corazón y háganos ser los hijos que le teman, los hijos que obedezcan a su palabra, los hijos que realmente tienen el corazón temeroso suyo. Señor, estamos viviendo en el último tiempo donde el mundo nos ataca mucho y el mundo no nos deja estar bien con usted. Sin embargo, queremos permanecer en la paz, teniendo paz con usted, para poder llevar bien la vida cristiana y también así poder predicar el Evangelio a las almas perdidas aquí en Chimalhuacán. Señor Dios, por favor, hoy también limpie nuestro corazón con su palabra, renueve nuestros pensamientos y háganos ser limpios delante de usted. Y hoy también abra nuestros corazones, abra nuestros oídos y el entendimiento para poder entender, creer, guardar y practicar su palabra. También sea usted el que dirija la boca del predicador, Espíritu Santo, quien gobierna en este tiempo. Oramos confiándole todo a usted. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén. Sí, vamos a buscar la Biblia, hermanos, en el libro de San Mateo capítulo 5. San Mateo capítulo 5, del versículo 1 al 8. San Mateo 5, San Mateo capítulo 5, del 1 al 8. San Mateo 5, del 1 al 8. San Mateo capítulo 5, del 1 al 8. Sí, estamos aprendiendo sobre las bienaventuranzas, ¿verdad? Pero hoy seguimos aprendiendo con bienaventurados los de limpio corazón, la tercera parte. Sí, San Mateo capítulo 5, del 1 al 8. ¿Lo tienen? Sí, vamos a leer juntos, hermanos. Sí, tratando de entender lo que dice la palabra de Dios. Leemos. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Sí, creo que me pasé, ¿verdad? Sí. Como que me inspiré en leer. Y versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y los de limpio corazón. Estamos aprendiendo, hermanos, quién es el limpio de corazón. Hemos aprendido que todos los hombres venimos con el corazón corrupto, sucio,
y el espíritu muerto, ¿verdad? Por eso el corazón fue limpiado por medio del Señor Jesús, por medio de su palabra. Fuimos limpiados, nuestro corazón fue limpio ante los ojos de Dios. Y por eso, ahora en el corazón, ¿quién mora? El Espíritu Santo, ¿verdad? En el corazón del salvo, el quien mora es el Espíritu Santo. Por eso Gálatas lo dice, ¿verdad? Busquemos la Biblia. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículos 6 y 7. Gálatas 4, 6 y 7. Gálatas 4, 6 y 7, les leo. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Así dice, ¿verdad? ¿Y quién mora en nosotros? Dice el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios. El Espíritu donde vive en el corazón. Por lo tanto, hay un nuevo corazón en el salvo. Ese corazón nuevo en el salvo, ¿qué dice? Abba Padre. Abba Padre, eres mi Padre. Por eso, hay muchas personas que pueden decir, Dios Padre. Sin embargo, lo pueden decir solamente con la boca. Dios es mi Padre. Pero, ¿de dónde sale el Abba Padre? Del corazón. ¿Del corazón de quién? Del salvo. Por eso, el salvo siempre clama a su Padre. Dios Padre. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que mora en el salvo. Por eso, aquí dice, ya no somos esclavos. Porque la persona que tiene el corazón sucio es la persona esclava del pecado. Por lo tanto, esta persona esclava del pecado, sí, irá al infierno eterno. Pero el salvo es quien tiene el Espíritu Santo dentro de sí y él clama a Dios, Abba Padre. Entonces, los hijos de Dios, ¿cómo son ante Dios? Herederos. Por eso aquí dice, somos herederos por medio de ¿quién? De Cristo. Por eso, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán ¿a quién? A Dios. ¿Quiénes verán a Dios? Los de limpio corazón. ¿Quiénes son los de limpio corazón? Los herederos de Dios. ¿Quiénes son los herederos de Dios? Los que han obtenido el Espíritu Santo en su corazón. Entonces, hermanos, ¿ustedes tienen el Espíritu Santo en su corazón? ¿Ustedes realmente son salvos? ¿Dudan si son hijos? Y cada uno sabe, yo soy hijo de Dios. Por eso, si yo soy hijo de Dios, el Espíritu Santo mora en mí. Pero hermanos, aunque ya el Espíritu Santo mora en mí, aún así, yo tengo la lucha diaria conmigo mismo. Yo tengo esa lucha. Por lo tanto, ¿qué hay que mantener? La limpieza del corazón. Esto quiere decir que diario hay que limpiar, ¿qué? Nuestro corazón. Limpiar el corazón no es venir el domingo, hermanos. Esto no es limpiar el corazón. Venir el domingo puede ser después una vida religiosa. Esto no es limpiar el corazón. Sí, vengo a escuchar la palabra de Dios. Pero hermanos, ¿cuánto he sido atacado en esta semana por Satanás? ¿Cuántas cosas malas habrá en mi corazón en esta semana? Entonces, hermanos, pensemos, me baño cada 8 días. ¿Qué saldrá de mí si me baño cada 8 días? No estoy juzgando, hermanos. Al contrario, quiero que reflexionemos y pensemos en nuestra vida. Si yo cada 8 días me baño, ¿cómo estaré ante la gente? Sucio. Nuestro aspecto es diferente, ¿verdad?
Sí, por ejemplo, yo me baño cada 8 días, entonces no me cortaré la barba, me va a crecer, ¿verdad? Me voy a ver bien barbón, ¿sí o no? Y me voy a ver sucio. Entonces, como ustedes pueden distinguir, el misionero no se bañó. No, ¿por qué? Porque estoy sucio, se puede notar. Sin embargo, hay que limpiar nuestro cuerpo. No, si no limpiamos nuestro cuerpo, el cuerpo sí sacará olor. Hermanos, de la misma manera, ¿cómo yo puedo estar como llevando una vida religiosa cada 8 días? Incluso pueden salir olores de mí. ¿Cómo puede salir esto? El olor de que aún hay la fuerza carnal en él. Por eso se puede manifestar este olor. Hermanos, nosotros tenemos que ser limpiados diario. Tenemos que limpiarnos diario. Por eso, Primera de Pedro lo dice, ¿verdad? Busquemos Primera de Pedro, capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1, 14 y 15. Catorce y 15. Primera de Pedro 1, 14 y 15. Primero de Pedro, capítulo 1, 14 y 15. Vamos a leer juntos, hermanos. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Así dice la Biblia, ¿verdad? Sino aquí dice, no os conforméis a los deseos que teníamos antes. No nos conformemos con esto, sino aquel que os llamó es santo. Sí, el que nos llamó es Dios. El que nos limpió nuestro corazón es Dios. Él mora en nosotros. Pero hermanos, el Espíritu Santo también es el que nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu Santo es el que clama a Dios, ayuda. Sin embargo, el salvo, cuando no quiere limpiarse, ¿cómo pasará en su corazón? Se ensuciará. Y entonces, si se ensucia el corazón, el Espíritu Santo, ¿cómo se siente? Triste. Entonces en mí hay tristeza, porque cometí algún pecado. Hay la tristeza espiritual. Hermanos, ¿tienen paz ahora? ¿O tienen tristeza en su corazón? ¿Cómo están ahora? Por eso, es seguro que tengamos algo en nuestro corazón escondido. ¿No es así? Hay algo dentro de nuestro corazón. Sin embargo, si dejamos esto en nuestro corazón, esto es un impedimento para poder vivir santos. Pensemos, ¿hay que limpiar bien todo el cuerpo? No. Sí, hay que limpiar todo el cuerpo bien. Pero si yo solamente quiero lavarme la cabeza, ¿qué pasará? ¿Estaré limpio al 100%? Y diario me lavo la cabeza, ¿estaré limpio? No, solamente la apariencia de mi cabeza puede ser limpio, pero mi cuerpo, no. Por eso, hay que lavar bien todo el cuerpo, ¿no? De la misma manera, tenemos que limpiarnos diario. Nuestro corazón tiene que limpiarse diario. Cuando el corazón se limpia, entonces se manifestará. Pero cuando el corazón está sucio, también se manifestará. Por eso en la Biblia Malaquías lo dice. Vamos a ver. Malaquías. Capítulo 3. Dieciocho. 3:18. Malaquías 3:18. ¿Lo tienen?
Leemos juntos. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Hay la diferencia o no? Sí hay la diferencia, hermanos. Hay la diferencia en la fe. Hay la diferencia en la vida cristiana. Por eso se puede distinguir cómo está el corazón según su vida cristiana. Por eso, hermanos, ¿qué tenemos que limpiar? Nuestro corazón. Diario tiene que limpiarse nuestro corazón. Así que todo nuestro corazón tiene que ser limpio, no solamente una parte, todo. No tenemos que guardar algo ante Dios, porque Dios ya lo conoce. Sin embargo, queremos todavía guardar alguna cosa dentro de mi corazón y otra cosa sí queremos limpiar. Sin embargo, este es el corazón que está dividido. No, hay la división del corazón. Hermanos, tenemos que guardar nuestro corazón. Aprendimos de qué tenemos que guardar nuestro corazón. De las corrientes del mundo. En este mundo hay muchas corrientes. ¿Y el salvo de qué tiene que guardar su corazón? De estas corrientes. Hay las corrientes de la música, las corrientes de las tendencias, las corrientes del dinero, de la avaricia. Hay muchas corrientes de este mundo. Sin embargo, si el salvo no tiene guardado su corazón, el salvo puede ser arrastrado. Sí, así es. Pensemos, hay la corriente de la música. Y en su celular, ¿qué hay? ¿Qué música hay? Cuando ustedes escuchan alguna música, ¿son llevados por esa música también? ¿Qué tal, hermanos? ¿Somos arrastrados por esa música? Es porque mi corazón no lo guarde. Y también hay las corrientes, por ejemplo ahora, del machismo, del feminismo, de la sexualidad y incluso puedo ser jalado por esas corrientes. Esas corrientes del pecado, las corrientes de Satanás. Por eso hay muchas corrientes. Pero hermanos, si no guardo mi corazón, puedo ser arrastrado. ¿Se acuerdan? Les puse un ejemplo del Mar Muerto y Galilea. ¿Cuál es más grande? El muerto. Sin embargo, el pez, ¿qué tiene que hacer? Luchar contra la corriente. Si se deja llevar por la corriente, descenderá al Mar Muerto. Y en el Mar Muerto, morirá. El salvo que se deja llevar por las corrientes del mundo, incluso puede vivir como un muerto. Aunque sea salvo, puede vivir como un muerto. Por eso en la Biblia Efesios dice, levántate de los muertos. Porque el salvo incluso puede vivir así, como un muerto. Como si no fuera salvo. Hermanos, ¿cómo vivimos? Como si realmente estoy vivo o como un muerto. Sin embargo, si estoy viviendo como un muerto, tengo que despertarme. La palabra es la que me dice, despiértate. Pero si no se despierta, hay la posibilidad de que esta persona esté muerta. Quiere decir que no sea salva. ¿Se entiende? El salvo siempre se va a despertar. Habrá algo que lo despierte. Por eso, los salvos, ¿qué no tenemos que hacer? Ser arrastrados por las corrientes del mundo. También, el salvo, ¿qué no tiene que hacer? Sí, para guardar el corazón, no debe de cometer la idolatría. Sí, no tanto son las imágenes. Sí, para la gente que no ha sido salva, la idolatría es sus imágenes, sus dioses. Pero para el salvo, incluso puede cometer la idolatría. La idolatría del celular, la idolatría de la familia, la idolatría del dinero. Puede cometer estas idolatrías. ¿Qué quiere decir idolatría? Poner a alguien más arriba que a Dios. ¿Qué es para mí más grande que Dios? Mi casa, mi familia, mis bienes. ¿Qué es más grande? Esto es mi idolatría. ¿Se entiende? Por eso el salvo puede ser jalado por esta corriente. Y también los malos amigos. ¿Qué tipo de amigo tengo? El amigo que yo tengo es el que me puede jalar también para cometer el pecado ante Dios. Entonces, si yo vivo así, ¿puedo guardar mi corazón? No puedo guardar. También la codicia, la hipocresía, los falsos maestros. Sí, hay los falsos maestros. Incluso yo
sí, puedo escuchar otras predicaciones de otros pastores, de otros predicadores, pero ¿están seguros que son salvos? ¿Están seguros que están predicando la palabra de verdad? Puedo ser arrastrado por estas palabras. Al final, puedo vivir así. Si no soy salvo, no puedo distinguir. Pero el que es salvo, distingue. ¿Saben, hermanos? Hace poco fue el retiro de los predicadores, ¿verdad? Sí, yo fui al centro de misión con mi familia y Jocabed, sí, estaba corriendo y ahí, por donde están las escaleras. Y yo de lejos le dije, Jocabed. ¿Qué hizo Jocabed? Rápido empezó a buscar. ¿Por qué? Escuchó mi voz. Supo distinguir rápido qué es mi voz. Entonces estuvo buscando. Ah, sí, me hizo así mi hija. ¿Por qué? Porque puede distinguir mi voz. Puede distinguir. De la misma manera, una oveja puede distinguir la voz de su pastor. Nosotros también, si somos salvos, podemos distinguir entre la enseñanza falsa y la correcta. Por eso, si yo escucho otra enseñanza, puedo distinguir si soy salvo. Esto es incorrecto. Esto es falso. Pero si no es salvo, piensa que todo es igual. Por eso una vez yo le pregunté a un hermano, oye, ¿qué diferencia crees que hay entre nuestra iglesia y la iglesia donde tú ibas? Hubo una vez. Creo que son igual. Sí, al final él se fue de la iglesia. Porque no pudo distinguir. Pensó que era lo mismo. Y no es para jactarme, hermanos. Sin embargo, creo que hay iglesias, hay predicadores que son falsos. Pero el salvo puede distinguir la voz del pastor. ¿De cuál pastor? ¿Yo? No, hermanos. La voz de nuestro pastor. ¿Quién es nuestro pastor? El Señor. Podemos distinguir esto. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que hacer esto, distinguir la voz de nuestro pastor. Tenemos esta capacidad. Y las mamás aquí presentes pueden distinguir la voz de su hijo, ¿verdad? Hay un niño abajo, ahora. ¿De quién es, hijo? De su mamá. Entonces la mamá puede distinguir, ¿sí o no? Hermanos, ¿no podemos distinguir? El salvo sí distingue. El que no es salvo no distingue. Piensa que es igual todo. Pero puedo ser jalado por estos falsos maestros. La Biblia Filipenses nos dice, los falsos maestros ante Dios, ¿cómo son? Lo aprendimos, ¿verdad? Son perros ante Dios. Se escucha fuerte esta palabra, pero Dios ve estas falsas enseñanzas como perros, como leche de perro. Lo hemos aprendido. Hermanos, ¿qué leche debo de tomar? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2 dice, desead como niños la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Quiere decir, en tu vida cristiana tienes que crecer con la leche espiritual no adulterada, pero hay la leche adulterada. ¿Cuál es la leche adulterada? La leche de perro. ¿Cuál es la leche de perro? La leche de los que no son salvos. ¿Pueden distinguir, hermanos? Por eso tenemos que cuidar nuestro corazón de esto. También debemos cuidar nuestro corazón del pecado. Siempre Satanás ataca en tres partes, ¿verdad? Aprendimos el domingo pasado. ¿Con qué ataca Satanás? Tres partes ataca. Ojos, orejas, boca. Con esto ataca Satanás. Satanás no nos atacará como atacó a Job. No. ¿Nos atacará con qué? Con nuestros ojos. Con lo que nosotros vemos. Con lo que nosotros oímos. Con lo que nosotros hablamos. Con esto nos atacará Satanás. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que guardar nuestro corazón de todas estas cosas. Porque estas son las cosas que pone Satanás para atacarme. Por eso, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca tiene que ser guardada. Pero todo viene ¿de dónde? Del corazón. Según lo que vemos,
entrará al corazón. Y así haremos. Según lo que vemos, según lo que escuchamos, podemos contaminarnos y así vivir. Según lo que hablamos, así también nuestro corazón se pone mal y también viviremos así. Miren, les pongo un ejemplo. Yo veo como Sansón a una mujer. Entonces, ¿qué pasará? Mi corazón se contamina, mi corazón se divide y voy a caer. ¿Por qué? Por lo que vi. ¿Y qué escucho? ¿Qué estoy escuchando? Entonces eso puede contaminar mi corazón y eso me puede dañar mi vida cristiana. Ustedes escuchan, por ejemplo, una música de antes, les gustaba una música y le empiezan a cantar y después ponen otra. Se contamina el corazón. Y a ustedes les gustaba Chayanne o Luis Miguel o alguien conocido. Y después ya están escuchando la música y entra el corazón. Y después se contamina el corazón. Se empieza a poner sucio. Y después, ¿pueden vivir bien ante Dios? No. Y también lo que hablamos. Si hablamos amarguras, palabras deshonestas, serpientes, víboras, groserías, mentiras, ¿el corazón cómo estará? Sucio. Por eso tenemos que guardar, hermanos, ojos, oídos, boca. Según la boca hable es lo que hay en el corazón. ¿Se entiende? Satanás atacará así, hermanos. Por eso, nuestro corazón tiene que tener, ¿qué? Una protección. Si nuestro corazón no tiene protección, seremos atacados ¿por quién? Por Satanás. Miren, aquí, Proverbios 25-28, si hermanos, varones, si vamos a leer juntos, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Aquí dice. En otra versión, es un poco complicado, pero en otra versión, nueva traducción viviente, sí. Aquí, ¿qué dice? Como ciudad sin defensa y sin murallas, es quien no sabe dominarse. Eso quiere decir. Una ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¿Por qué fue derribada? Porque no tiene muro. Fue atacada por no tener muro. ¿Pero por qué no tiene muro? Porque no pudo dominarse. Entonces, nuestro corazón, ¿qué debe de tener, hermanos? Muro. Antes, para hacer una ciudad, ¿qué le ponían alrededor? Muralla. ¿Para qué le ponían una muralla? No ser atacado. Si quitamos la muralla, el pueblo puede ser atacado fácilmente, ¿no? Esa ciudad puede ser invadida, puede ser atacado, todo se destruye. Por lo tanto, ¿qué tenía que poner? Muro. Si hay el muro, es más difícil atacar. Así es el corazón, hermanos. El corazón tiene que tener un muro, pero si no tiene el muro, rápidamente Satanás ataca. Rápidamente yo caigo. ¿Por qué? Porque no hay el muro. Nuestro corazón debe de tener el muro. Entonces dice, como ciudad sin defensa y sin murallas, es quien no sabe dominarse. Quiere decir que en nosotros, ¿qué tiene que ver? Autocontrol. ¿Qué es autocontrol? Dominio propio. Debemos tener esto, hermanos, dominio propio. Si no tenemos dominio, entonces seremos arrastrados. Nuestro corazón cambiará. Por eso, si no tenemos dominio, nosotros podemos ser jalados por las corrientes del mundo. Si no tenemos dominio, podemos cometer la idolatría, podemos tener malos amigos, podemos tener codicia, hipocresía, pecado, falsos maestros podemos escuchar. Por no tener dominio. Entonces, nuestro corazón, ¿qué debe de tener? El muro. Debe de tener el muro, hermanos. ¿Recuerdan el pueblo de Israel? El pueblo de Israel salió de Egipto. ¿Hacia dónde? Hacia Canaán. Dios les dio la tierra de Canaán.
Pero ellos, ¿qué hicieron? Poner el muro en Jerusalén. ¿Para qué? Para que no fueran atacados por los enemigos. Sin embargo, aunque tenían, sí, el muro, su corazón de ellos fue rebelde ante Dios. Miren, tenían el muro para que no fueran atacados, ¿verdad? Para eso era su muro, para no ser atacados por sus enemigos. Pero había un enemigo más fuerte. Por eso ellos fueron atacados. Ellos no podían tener dominio propio. No podían controlarse. Por eso Dios mandó muchas veces a los profetas para que cambiaran su corazón. Vamos a ver, hermanos, Isaías, capítulo 2. Capítulo 2, del versículo 5 al 8. Dos del 5 al 8. ¿Lo tienen? Les leo. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos y sus carros con innumerables. Además, su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante los que fabricaron sus dedos. Aquí dice, el pueblo de Israel, ¿qué tenía? Su corazón contaminado. El pueblo de Israel se refiere a una persona, hermanos. No se refiere a muchos. Quiere decir el pueblo, un pueblo. Un pueblo refiere a una persona. Incluso una persona puede ser como esto. Ellos fueron atacados. Israel fue atacado. ¿Por qué? Dice aquí por sus costumbres. Habían las costumbres orientales, entonces es la corriente del mundo. Así fueron arrastrados. Hubo la idolatría y entonces ellos fueron arrastrados por la idolatría. Tenían codicia, ellos fueron arrastrados por la codicia. Así. ¿Tenían dominio en su corazón? No. No podía tener dominio en su corazón. Por eso el Señor varias veces les llamó. Vamos a ver Jeremías, capítulo 10. Jeremías, capítulo 10, versículo 2 y 3. 2 y 3. 2 y 3. Jeremías 10, 2 y 3. ¿Lo tienen? 2 y 3. Leemos juntos. Así dijo Jehová, no aprendéis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. ¿Qué tenían el pueblo alrededor? Costumbres. Esas costumbres, ¿quién las tomó? Israel. Hermanos, este mundo tiene muchas costumbres. Son corrientes. Pero ellos fueron arruinados por las costumbres. Pero, ¿cómo se sentían ellos? Vamos a ver Jeremías capítulo 2. Jeremías capítulo 2, 23. Jeremías 2, 23. ¿No tienen? 2:23 dice,
¿Cómo puedes decir, no soy inmunda, nunca anduve tras los Baales? Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromería ligera que tuerce su camino. ¿Qué dice? ¿Cómo se sentían ellos? No soy inmundo. ¿Pero ante Dios eran inmundos o no? Sí. Miren, versículo 24. Asna montés acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento de su lujuria, ¿quién la detendrá? ¿Qué hace la asna montés? Oliendo. El viento. ¿Cuál viento? El viento de la lujuria. Era como un asna. No obedece. Este mundo tiene muchos vientos, tiene muchas corrientes, pero hermanos, ¿no huelo esas corrientes yo? Esta corriente, la corriente de la música, la corriente del alcohol, la corriente de la sexualidad. ¿No soy jalado por este tipo de corrientes? Pensemos. Poco a poco, ellos, sí, el pueblo de Israel, su corazón se fue apartando de Dios. Por eso, en el muro de ellos, ¿qué hubo? El hoyo. Quiere decir, cuanto más cometían el pecado ante Dios, ese muro era abierto. Por eso, en Ezequiel, busquemos la Biblia, capítulo 8, 6 y 7. Capítulo 8, 6 y 7. ¿Lo tienen? Leemos juntos. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que ves? Estos hacen las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí en la pared un agujero. ¿Qué había en la pared? Un agujero. Ya hay el agujero, hermanos. Si hay el agujero, ¿qué pasará? ¿Es más fácil destruir o no? Sí, ya hay el agujero. Ya hay una grieta. Entonces, el enemigo va a atacar más rápido. ¿Por qué? Porque puede ver a través del agujero. Porque el agujero debilita. Cuando ustedes van a romper una pared, sí, aparentemente está dura, pero empiezan a pegar. Se hace el agujero. Y cuando empieza a hacer el agujero, se debilita. Y empieza a pegar más fuerte. Al grado donde esa pared se rompe. No. Hermanos, así era el corazón de Israel. Poco a poco se fue alejando de Dios. Y entonces, ¿quién les atacó? Babilonia. Ese gran muro fue destruido. Esa ciudad fue atacada, fue destruida. El templo de Dios fue terminado. La Biblia, Segunda de Crónicas, lo dice. Vamos a ver, Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 36, 17 al 21. Segunda de Crónicas 36, del 17 al 21. ¿Lo tienen? Leemos juntos. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa del santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes, chicos, los tesoros de la casa de Jehová,
y los tesoros de la casa del rey, de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. ¿Qué dice? Hermanos, ¿cayeron o no? Cayeron. ¿Por manos de quién? Babilonia. Y después, Persia. Hermanos, Israel era una gran fuerza. Tenía el muro. Sin embargo, fue destruido. Fue derribado. ¿Saben qué quiere decir esto, hermanos? La caída de Jerusalén, la caída del templo, es la caída de su fe de ellos. Ellos, ¿dónde podían encontrar al Señor? Para tener comunión con Dios, ¿dónde tenían que estar? En el templo. Por medio del templo ellos se comunicaban con Dios. Sin embargo, el templo es destruido. ¿Qué comunión puede haber con Dios ya? Quiere decir la caída de Jerusalén, la caída de los muros, la caída de ese pueblo, ya, fue totalmente. Entonces, esa caída representa el fracaso de su fe del pueblo de Israel. Por eso, 70 años ellos estuvieron siendo esclavizados. Hermanos, eso también nos enseña a nosotros. ¿Por qué? Porque también así puede ser nuestra caída. Nuestro corazón debe de tener el muro. Pero ¿qué entra a mi corazón? Puede ser que eso rompa el muro. Puede ser que así caiga mi fe. Ellos cayeron en su fe. Hermanos, ¿mi fe cómo está ante Dios? ¿Por qué cayó la fe de ellos? Por no controlar. Por no tener dominio propio. Así ellos cayeron en la destrucción. Por eso nosotros debemos de limpiar nuestro corazón, ¿verdad? La Biblia, ¿qué dice? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Estaba el muro de Jerusalén, pero ¿qué tenían que guardar? El templo. Quiere decir, nuestro corazón debe de tener un muro. Si no, ¿quién será atacado? Nuestro corazón. Si nuestro corazón no tiene muro, Satanás siempre va a querer atacar nuestro corazón. Si nuestro corazón no tiene muro, entonces fácilmente Satanás me arrastrará. Si no tiene muro. Por eso mi corazón, ¿qué tiene que tener, hermanos? Muro. Debe de tener un muro. Si no hay muro, fácilmente Satanás me atacará. Fácilmente me va a destruir. Por eso, la fe de ellos cayó. Esto representa la caída. Su fe cae. No pueden tener comunión con Dios. Ya ese templo está destruido. Ellos fueron llevados cautivos. Pero hermanos, nosotros, ¿somos esclavos o somos hijos? Leímos Gálatas capítulo 4. Cuando recibimos la salvación, éramos esclavos, pero nos hacemos hijos. Pero incluso yo quiero vivir como un esclavo. Ellos fueron llevados como esclavos a Babilonia, Persia. Su fe fue destruida totalmente. Por eso, hermanos, nuestro corazón, ¿qué debe de tener? El muro. El muro tiene que ser. Miren, si el corazón tiene grietas, si el corazón tiene hoyo, agujero, fácilmente atacará Satanás.
Por eso la Biblia, Cantares, vamos a ver, Cantares, capítulo 2, versículo 15. Cantares 2, 15. ¿Lo tienen? ¿Dónde está Cantares? ¿En el Nuevo o en el Antiguo? Sí saben, está en el Antiguo. Después de Eclesiastés. Job, Salmos, Proverbios, después Eclesiastés y después Cantares. Cantares capítulo 2, versículo 15. Sí, si no lo tienen, está en la pantalla. Vamos a leer juntos. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque vuestras viñas están en cierne. Así dice, cazadnos las zorras, porque las zorras pequeñas echan a perder las viñas. En otra versión dice así, atrapen las zorras a esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos. Atrapen las zorras, esas zorras pequeñas que me arruinan lo ya plantado. Miren, hermanos, aquí dice, porque vuestras viñas están en cierne. Quiere decir, las viñas están en crecimiento. Nosotros, hermanos, ya fuimos salvos, pero estamos en crecimiento. Sin embargo, ¿qué puede entrar al corazón? Las zorras pequeñas. ¿Saben por qué las zorras pequeñas? Porque las zorras pequeñas son muy astutas. Sí, si ellos quieren comer la viña, ellos pueden comer la fruta. Si ellos quieren dañar el viñedo, ellos van a buscar algún hoyito para poder entrar, porque son muy astutos. Solamente es que haya un hoyo pequeño para que entre ¿quién? La zorra. Si entra la zorra, ¿qué va a empezar a hacer? Atacar, comer. Hermanos, así es Satanás. Miren, hoy escuchamos la palabra. Ya, siento hoy, sí, tengo la fuerza, quiero cambiar, quiero ser diferente. Sin embargo, al rato llega una zorra a mi corazón. ¿Pero qué hay que hacer con esta zorra? Atraparla y sacarla. Salte. Pero yo la dejo allí. ¿Esa zorra qué va a hacer? Comerse todo lo que yo aprendí. Comerse. Todo mi crecimiento se comerá. Y entonces, ¿cómo puedo crecer yo ante Dios? Así es la zorra. Ataca. ¿Ataca para qué? Para destruirme. ¿Quién es astuto como la zorra? Satanás. Satanás. Incluso el Señor Jesucristo le dijo a los hombres falsos, ustedes son unas zorras. Así le dijo. ¿Por qué? Porque había mucho pecado. Por eso, hermanos, tenemos que buscar cuál es la zorra que entra y sacarla. Si no saco esta zorra, ella me va a dañar. Por eso, hay zorras que entran a mi corazón. Estas pueden ser las zorras que entran a mi corazón y me dañan. Hermanos, tenemos que sacar las zorras, pero ¿saben cuál es el problema del salvo? Su flojera. Este es el problema. Flojera. ¿Por qué? Veamos, Proverbios 24. Proverbios 24, del 31 al 34. Proverbios 24, del 31 al 34. Proverbios 24, del 31 al 34.
¿Lo tienen? Les leo 31 al 34. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos. Sí, perdón, del 30, me equivoqué. Es del 30, sí, hermanos. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedras estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo, un poco de sueño cabeceando, otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Aquí dice, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Había el hombre perezoso. El perezoso es falto de entendimiento. Miren, ¿por qué era perezoso este hombre? Ya, plantó su viña. Su viña empieza a crecer. ¿Qué tiene que hacer? Cuidarla. Cuidarla. Sin embargo, por su pereza la cuidó. No cuidó. ¿Por qué? Aquí dice 31. Y he aquí que por toda ella había crecido, ¿qué? Espinos. Habían crecido espinos. Y también ortigas habían ya cubierto su faz. Y su cerca de piedra estaba ya destruida. Esa cerca de piedra cubría su viña. Cubrías la viña de ese hombre, esa cerca de piedra. Entonces, este hombre, ¿qué tenía que hacer? Cuidar su viña. Sin embargo, por su pereza, dejó que crecieran espinos, ortigas con el viñedo. Así lo dejó. Al final, ¿cómo se hizo? Un pobre. Se hizo pobre, no porque no pudiera, sino por su flojera. Este es el problema del salvo, hermanos. ¿Cuál es su mayor problema? No es de que no pueda, es su flojera. Es mi flojera, es nuestra flojera. ¿Por qué? Cuando yo no quiero leer la Biblia, ¿qué va a crecer en mi corazón? Un espino. Va a entrar la zorra. La zorra no la quiero sacar. Ay, no va a hacer nada esto. No, va a dañarme, es seguro esto. Entonces, esto dañará todo lo que yo aprendí. Esto dañará mi crecimiento. No habrá ningún fruto en mí. ¿Por qué? La flojera. Sin embargo, este hombre, ¿qué tenía que hacer? Limpiar, sacar los espinos. ¿Por qué? Los espinos, ¿qué hicieron? Que se cayera, ¿qué? La cerca. Se cayó, ya. Entonces, si se cae la cerca, ¿quién va a entrar? Las zorras. Y lo atacarán. Hermanos, el corazón es como un viñedo. Tiene que tener la cerca, tiene que tener el muro, pero no lo tiene. ¿Por qué? Por mi pereza. Se cayó. Cuando yo fui salvo tenía el escudo, tenía una protección, pero por mi pereza se cae. Entonces empiezan a salir los pecados de mi corazón. Empiezan a salir, brota, brota, brota. Y como el muro está caído, ¿quién me atacará? Satanás. Así pierdo mi vida cristiana. Así se derrumba mi vida cristiana. Así se enfría mi fe. Mi corazón se pone duro ante Dios. Me hago indiferente ante Dios por mi flojera. ¿Se entiende, hermanos? El problema del salvo no es que no pueda. El problema del salvo es la flojera. ¿Cuántas veces no hemos luchado con nuestra flojera? Oye, incluso no queríamos venir a la iglesia, de seguro. Ya son las 10:50. No voy a la iglesia. Sí, vamos a ver algo aquí en la casa. Hoy no vamos a la iglesia. No. Se pararon más temprano. Hoy voy o no voy a la iglesia. Hay la flojera que nos ataca. No. Cuando voy a leer la Biblia,
Si una parte de mí quiere leer la Biblia, deseo leer la Biblia, pero otra parte, mi flojera. Ay, no, ahorita no, al ratito, pero entra una zorra, el celular. A este sí doy tiempo. No, me ataca a esto, se contamina mi corazón de lo que yo veo. Así se va quebrando esa cerca. Y cuando hay el tiempo de orar, sí, puede orar a lo mejor 1 minuto, 2 minutos, pero intenten 10, 15, 20, van a dormirse. ¿Por qué? Flojera. Flojera, hermanos. Ese es el problema del salvo, la flojera. Al final, este hombre que dice la Biblia se hizo pobre. Pobre. Nuestra fe, ¿por qué no crece? Por nuestra flojera. ¿Se entiende, hermanos? Este es nuestro problema. La flojera. Hay que quitar. Si hay flojera, ¿quién entrará? Las zorras. Tan solo pensemos, miren, David por un momento estuvo de flojo. No. Él no quiso ir a la guerra. Él estaba ahí, sí, durmiendo. En lo que otros iban a la guerra, él se quedó dormido. Dice que se levantó en la tarde. Y después, ¿quién entró? Una zorra a su corazón. La zorra del adulterio. Por eso cuando vio a la mujer, ¿qué pasó? Empezó a comerlo. Y después cometió el pecado. Y después, él tuvo que sufrir mucho por esta zorra, por ese pecado que entró. Solamente por ver. Satanás ataca así, hermanos. Si ustedes tienen mucho tiempo libre, pensemos, tienen un tiempo libre, 1 o 2, 3 horas. ¿Qué pasará en ese momento? No hay nada que hacer. ¿Qué pasará en ese tiempo? Serán atacados. ¿Por quién? Por las zorras. Habrá algo que me atacará. Por eso, Satanás atacará ¿para qué? Para que mi corazón se haga duro, se haga indiferente ante la palabra, para destruir todo lo que ya empezó a crecer. Por eso las zorras, ¿a qué atacan? Los frutos quedan. Siempre ataca esto. Por eso, hermanos, el pecado hace que el corazón se haga duro, se haga indiferente. Vamos a buscar Hebreos. Hebreos. Capítulo 3. Hebreos 3. Doce y 13. ¿Lo tienen? Leemos juntos. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Por qué se endurece el corazón? Por el pecado. ¿Por qué nos volvemos indiferentes ante la palabra de Dios? Por el pecado. ¿Por qué no queremos predicar el Evangelio? Por el pecado. Pero el pecado entra por medio de la pereza. La pereza, hermanos. Hermanos, ¿cuántas veces tengo que limpiarme? Diario. Diario tengo que limpiarme. Mi corazón debe de ser limpio. Pero si hoy no me limpio, ¿qué entrará? El pecado. Y mi corazón se pone duro hoy. Aunque venga a la iglesia, mi corazón puede ser que esté duro. ¿Por qué? Por el pecado. ¿Pero qué es lo que quiere Dios?
saca tu pecado, quita tu pecado, como le decía a Israel, saca tu inmundicia. Pero ellos, ¿cómo se sentían? No se sentían inmundos. No se sentían que ellos tenían algo dentro de ellos. Por eso hay que tener esto, hermanos. ¿No sienten ustedes que hay algo en su corazón que los hace ser sucio? ¿Qué quiere Dios? Sácalo. Sácalo. Esto te destruirá. Hermanos, Proverbios 25-28, ¿qué decía? Hace rato leímos Proverbios 25-28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Así dice. Entonces en nuestro corazón, ¿qué tiene que ver? Muro. Tiene que ver el muro, hermanos. Si no hay el muro, ¿quién me atacará? Satanás. Debe de tener mi corazón y el suyo el muro. Entonces, ¿cómo se puede construir un muro? Recuerden, hermanos, fueron derribados por Babilonia, ¿verdad? Y después de Babilonia, Persia. Por eso, ¿quién vivió en Persia? Nehemías. Nehemías, por medio de Nehemías, podemos saber cómo reedificar ese muro. Por eso aprendamos cómo se reedifica el muro. Nehemías capítulo 1. Nehemías capítulo 1. Del 1 al 3. Nehemías 1, del 1 al 3. Nehemías 1, del 1 al 3. ¿Lo tienen? Nehemías 1, del 1 al 3. Les leo, hermanos. Palabras de Nehemías, hijo de Hilcías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que había quedado de la cautividad, y por Jerusalén, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, está en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. ¿Qué dijo? Hanani le dio la noticia a Nehemías. La ciudad quedó destruida, sin muros. Pensemos, hermanos, ¿cómo se sentiría Nehemías al recibir esta noticia? Al recibir que Jerusalén había sido destruida, que habían sido derribados, que habían sido quemados a fuego, que esa gran ciudad totalmente fue destruida, que esos grandes muros fueron destruidos. ¿Cómo se sentiría Nehemías? Si fuera su ciudad de ustedes, hermanos, ¿cómo se sentirían? Derribados, mal. Ese lugar que yo vi, ahora ya está destruido. Pero sí, él tuvo el corazón de, vamos a empezar a reconstruir los muros. Si se construyen los muros, entonces la ciudad puede otra vez reedificarse. Por eso lo más importante que es el muro. Entonces Nehemías oró a Dios. ¿Qué oró a Dios? Vamos a ver, hermanos, Nehemías capítulo 1,
versículo 4 al 6. Nehemías 1, del 4 al 6. 1 del 4 al 6. ¿Lo tienen? Hermanas, ¿pueden leer de favor? Hermanas, mujeres. 1, 2, 3. Hasta el 6. Gracias. ¿Qué es lo primero que hizo Nehemías? Oró. Oró a Dios. ¿Qué dijo? Los hijos de Israel hemos pecado. Confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Hermanos, ¿qué debemos hacer? Para reconstruir el muro, lo primero que tenemos que hacer es orar a Dios. ¿Pero qué debo de orar a Dios? Por el pecado que cometí. Esto es el primer punto. Si yo ahora me siento derribado, siento que mi fe no ha crecido, siento que estoy caído en mi fe, lo primero que tengo que hacer es confesar a Dios mi pecado. No debe de posponer, hermano. Si pospone, será destruido. ¿Por qué? Por su propio pecado. Hay que confesar el pecado ante Dios. Dios, yo cometí este pecado. ¿Cómo dijo Nehemías a Dios? Dios de los cielos, fuerte, grande, temible. Así le dijo, ¿verdad? Fuerte, grande y temible. Reconoce que Dios es altísimo, pero yo soy el pecador. Mi corazón tiene el pecado, por eso somos destruidos. Fuimos destruidos por el pecado. Mi vida cristiana, Dios, no puede avanzar porque todavía hay el pecado. Dios fuerte, altísimo, Él sabe qué pecado tengo. Sin embargo, ¿qué quiere Dios de mí? Sácalo, quítalo, si no tu fe no crece. Quítalo, este pecado. Desde aquí empieza todo, hermanos. Por eso, David, ¿cómo oró a Dios? Salmo 51. Vamos a ver. Si marquemos aquí, porque vamos a estar volviendo a Nehemías. Marquen, por favor, hermanos, Nehemías, y veamos Salmo 51. Salmo 51. Versículos 9 y 10. 9 y 10. ¿Lo tienen? 9 y 10. Vamos a leer juntos, hermanos. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué dice? Esta es la oración. Esconde mi rostro, tu rostro, de mis pecados. Porque si Él mira mis pecados, entonces, ¿qué merezco? Su castigo. Por eso David tuvo este corazón sincero, que aunque cometió el pecado, ante Dios no lo ocultó, lo declaró. Pensemos, hermanos, David cuando cometió el pecado enseguida lo declaró a Dios. No,
no lo declaró. ¿Cuándo lo declaró? Cuando Natán lo fue a ver y le dijo, tu hijo también morirá. Dios te perdonó, pero tu hijo morirá. ¿Cuánto tiempo estuvo guardando el pecado David? ¿Cuánto tiempo estuvo almacenando este pecado creyendo que Dios no lo veía? Creo que más de 9 meses. ¿Cuántos meses están los pequeños en el vientre de la mamá? 9. Por eso creo que en esta parte David tuvo este tiempo cubriendo su pecado. Sin embargo, ¿Dios lo sabía? Sí. Cuando Dios se lo hace saber, este es tu pecado, en este momento se dio cuenta, no puedo ocultar mi pecado. Por eso declaró su pecado a Dios. Hermanos, ¿hay algún pecado oculto? Yo no lo sé porque no conozco su corazón. Yo no lo sé porque no les vigilo a ustedes, pero Dios sí los vigila. A mí y a ustedes nos vigila. Así que Dios sabe cada pecado que cometo. Él lo sabe perfectamente, pero este pecado puede dañar mi fe. Este pecado está dañando mi corazón, pero tengo que sacarlo. Pero a veces le tenemos lástima al pecado. Ay, no lo voy a dejar. Entonces viene la destrucción, porque así lo decidí. ¿Qué Dios quiere? Saca tu pecado. Por eso David, ¿qué le dijo? Esconde tu rostro de mi pecado. Pero otra vez estaría cometiendo el pecado con Betsabé. Y esconde tu rostro, esconde tu rostro. No era sincero, ¿verdad? Así a mí y a ustedes nos puede pasar, hermanos. Porque el que está arrepentido, ¿qué va a hacer? Sacarlo. Lo sacará. ¿Y qué le pedirá a Dios? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y esta es la oración que debemos hacer diario, hermanos. Dios, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu nuevo dentro de mí. Dios, que hoy mi corazón sea limpio delante de ti. Nehemías, ¿qué fue lo primero que hizo? Confesar su pecado. Hermanos, esto es lo que tenemos que hacer. Confesar nuestro pecado, orar a Dios nuestro pecado. Desde aquí inicia la reconstrucción de los muros. Pero si no oro, sí, siguen pasando las zorras, siguen dañándome. Por eso, al escuchar hoy la palabra así, qué bueno, sí, voy a echarle ganas, pero ya saliendo del edificio, ¿qué aprendimos? Las zorras están comiendo su crecimiento. Las zorras hacen esto, hermanos. ¿Por qué no podemos crecer? Porque somos comidos así. Tenemos que sacar esto, hermanos. En mí hay algo oculto. ¿En ustedes hay algo oculto? Dios lo sabe. A Él no se lo podemos ocultar. Tenemos que sacarlo para que empiece el muro. Si no lo sacamos, no empieza la reconstrucción. ¿Se entiende, hermanos? Debemos pedirle esto a Dios. Entonces Nehemías empezó a orar, oró a Dios. ¿Y Dios qué le hizo? Permitir regresar a Jerusalén. Por eso Nehemías se presentó ante el rey, porque él era el copero del rey. Y Nehemías le pidió al rey, déjame ir a mi pueblo. Entonces el rey, ¿qué dijo? Ve. Nehemías capítulo 2 lo dice. Entonces él fue. ¿A dónde? A Jerusalén, para reconstruir el templo. Volvamos, hermanos. Nehemías capítulo 2. Capítulo 2. Versículo 4 y 5. 4 y 5. ¿Lo tienen? Sí, leemos. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y le dije al rey, si le place al rey y a tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la
reedificaré. Aquí pidió, ¿verdad? Oró y pidió. ¿Para qué? Fuera a reedificar los muros. Hermanos, tenemos que pedirle a Dios, Señor, que mi corazón tenga el muro, que mi corazón tenga este muro. Entonces, ¿qué es lo que hará Dios? Ayudará. Pero no quiero este muro. Entonces, seguiré siendo atacado fácilmente. Seré comida de león. ¿Cuál león? Satanás. El león anda rugiendo. No lo pueden ver, ¿verdad? No lo podemos ver, pero anda como león hambriento. ¿A quién me comeré? ¿A quién? ¿Quién está disponible? ¿Quién atacaré hoy? Pero si hay muro, ¿podrá atacar? No. Miren, hermanos, olvidé el nombre del pez. Hay un pez que ataca mucho a los peces pequeños. Olvidé el nombre del pez. Y una vez ese pez lo pusieron en una pecera con muchos pececitos pequeños. ¿Lo atacaría o no? ¿Los atacaría o no? Sí. Se los devoró a todos. Se comió a todos ese pez. Se comió a todos esos peces. Por eso hicieron un experimento más. Ponerle a la... olvidé el nombre. La pecera. Le pusieron una barra de cristal, de vidrio templado. ¿El pez lo puede ver? No, porque es transparente. Entonces pusieron todos los pececitos aquí y aquí ese pez. Por eso ese pez, ya, le echaron a la pecera con agua y primero pusieron al pez y después los pececitos. Entonces este pez tenía hambre, por eso fue a atacar enseguida. ¿Pero qué pasó? ¿Pudo atacar? No, ¿por qué? Porque había el muro. Así, empezó a atacar 1, 2 veces, no se rindió, 3, 4, hasta que el pez totalmente quedó confundido. Ya no pudo atacar. Después quitaron esta y le dejaron libre paso. ¿Creen que atacó o no? No atacó. ¿Por qué? Él estaba muy confundido. Ellos tienen una barrera, por lo tanto yo no puedo atacarles. Así quedó muy confundido. Por eso estaban los pececitos y creían, sí, si yo les ataco, yo soy el que sufro. Así pensó el pez. Hermanos, debemos de tener esta barrera. Pero no tenemos esta barrera, por eso Satanás, sí, lo voy a atacar. Sabe bien que no tenemos la barrera. Pero si él piensa, me ataca, tiene barrera, me ataca, tiene barrera, él estará muy confundido, por eso él se va. ¿Qué barrera? ¿Quién? ¿Tenemos ejemplos de esto? El Señor Jesús. Tenía bien guardado su corazón por una barrera, por eso Satanás atacó. Y después atacó. Y después otra vez atacó. Pero después, ¿qué hizo Satanás? Se fue. Se fue, porque no pudo con Jesús. Esto también lo podemos hacer, hermanos. Tenemos también este poder. Sin embargo, mi flojera, mi pecado, no quiero dejar. Por eso, ¿quién me atacará? Satanás. Pero si tan solo yo empiezo a orarle a Dios, sacando mi pecado, pidiéndole a Dios que ponga la barrera, que ponga ese muro, entonces, sí, se empieza a construir. Por eso aquí Nehemías nos enseña. Sin embargo, aunque se empieza a construir, ¿quién seguirá atacando? El enemigo. Por eso cuando Nehemías empezó a reconstruir, empezó a acercarse el enemigo. Vamos a ver capítulo 4, versículo 1. Capítulo 4, versículo 1 y 2. Uy, rápido pasó el tiempo, hermanos. Ya casi. Va a dar la 1. Y apenas voy a la mitad, creo. Tengo que terminar todo, ¿verdad? Hoy. Si no,
4:1. Sí. 1 y 2. Leemos juntos. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montes al polvo las piedras que fueron quemadas? Aquí. Sanballat era el enemigo, ¿verdad? ¿Y qué dijo? ¿Qué hacen estos débiles judíos? Así hace Satanás. ¿Qué hacen estos débiles cristianos? ¿Qué hacen? No tienen fuerza. Así nos trata Satanás. Estos no tienen fuerza. Por eso rápido así los hago caer. Son muy débiles. Vamos a ver versículos 7 al 9. Leemos juntos. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se escolarizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. ¿Qué dice? ¿Qué pasó con los enemigos? Dice, se encolerizaron. Se pusieron muy enojados, ¿verdad? ¿Por qué? Empieza a construirse el muro, hermanos. ¿A quién tenemos que hacer de enojar? ¿A Dios o a Satanás? A Satanás. No a Dios, hermanos. Por eso Nehemías, ¿qué hizo? Orar. La vida de Nehemías era orar, 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 orar. Por eso Dios, ¿qué hizo? Permitió que se edificaran los muros. Hermanos, si no oramos, ¿existirá el muro? Pero luchamos con nuestra flojera. Incluso yo también así lucho con la flojera. Yo también intenté, yo así puse, sí, yo voy a orar mucho más por los hermanos. Por eso, voy a orar, aparte de mis otras oraciones, sí, 2 ocasiones especiales por los hermanos. El primer día estuvo bien, el segundo día también, pero después hubieron otras cosas. Esa es nuestra lucha. Por eso, hermanos, debemos pelear orando. Entonces ellos empezaron a reedificar. Entonces veamos, versículo 15 al 17. ¿Qué hicieron? 15 al 17. Leemos juntos. Cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbordado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. ¿Qué hacían? Trabajaban, pero tenían ¿qué? Espada. Cargaban, tenían la espada. Reconstruían, pero tenían la espada. ¿Por qué, hermanos, reconstruían y tenían la espada? Para pelear. Para pelear. Juntos peleaban. ¿Por qué es necesario venir a la iglesia? Para tener fuerza. Por eso es necesario, hermanos. Entonces aquí, tienen la espada. Estaban preparados para pelear. Hermanos, ¿tienen su espada? ¿Ya están preparados para pelear? ¿Su espada tiene filo? Efesios, capítulo 6, versículo 17 dice, la palabra es la espada. ¿Tengo la palabra? ¿Leo la palabra?
¿Cuánto leo? ¿Cuánto afilo la espada? Afilar es estudiar. Estudio la Biblia. ¿Cuánto leo la Biblia? ¿Realmente con todo mi corazón busco esa ayuda? ¿Realmente con todo mi corazón leo la palabra? Aquí inicia a construirse el muro. Por eso ellos construían el muro, pero con otra mano tenían ¿qué? La espada. No puedo trabajar si no tengo la palabra. Aún yo trabaje en la iglesia, haga lo que haga, si no hay la palabra, no sirve de nada. Tengo que tener la palabra. Si no hay palabra, habrá el problema. Por eso, hermanos, ¿qué necesitamos? La palabra. La palabra. Nuestro corazón tiene que tener la palabra. Nuestro corazón debe estar lleno de la palabra. Así el corazón tiene ¿qué? El muro. Así se va construyendo el muro. Vamos a ver Colosenses. Sí, Colosenses, capítulo 3, versículo 16. Colosenses 3, 16. ¿Lo tienen? 3, 16. Colosenses 3, 16. Vamos a leer juntos, hermanos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñaos y exhortaos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Qué tiene que abundar en nuestro corazón? La palabra. Abundar en el corazón de palabra. Entonces, hermanos, leer la palabra es abundar mi corazón de la palabra. Aquí dice, la palabra de Cristo more en abundancia. More, ¿qué es? Morar, ¿qué es? Vivir. Morar es vivir, ¿no? Pero a veces dicen, ¿a dónde vas a morar? No, morar es vivir. Quiere decir, la palabra no solamente tiene que leerse, la palabra tiene que morar en nuestro corazón. La palabra tiene que vivir en mi corazón. Por eso, ¿cuánto estoy escuchando ahora? Esa palabra tiene que vivir en mi corazón. Por eso, esta palabra que está en mi corazón puede que pelear. Pero porque no hay palabra en mi corazón, por eso no puedo pelear. Rápidamente soy vencido. Esa columna no es construida porque no hay palabra, hermanos. No se guardó ninguna palabra. El Señor Jesucristo fue tentado, 3 tentaciones, ¿verdad? Primero, Él tenía hambre, es seguro, porque fue tentado en el desierto, ¿verdad? Él no había comido por 40 días. Sin embargo, ¿qué es lo primero que hizo Satanás? Atacarle ¿con qué? Con el pan. Pero en su corazón del Señor Jesús, ¿qué había? El muro. ¿Qué había? Palabra. Por eso, ¿Él qué palabra sacó? No solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tenía palabra. ¿Cómo venció la tentación? Con palabra. ¿Cómo vencemos la tentación? Con palabra. Hermanos, cada uno tiene una tentación. Cada uno puede tener la tentación con los ojos, con las orejas, con la boca. Puede tener alguna tentación. Sin embargo, ¿qué tengo que hacer? Buscar la Biblia que hablen sobre mi tentación. Esas palabras las tengo que guardar para que cuando venga Satanás, yo diga esta palabra: escrito está, escrito está, escrito está. La Biblia dice así. Entonces Satanás estará muy confundido. A este tiene palabra, sí. Después vengo. Porque hay el muro de la palabra. Primero el muro de la oración, después el muro de la palabra. Pero no hay palabra, no hay oración, atacará. ¿Se entiende, hermanos?
Por eso, Proverbios 4, vamos a ver. Proverbios 4. Versículo 20 y 21. Proverbios 4, 20 y 21. Cuatro, 20 y 21. ¿Lo tienen? Leemos juntos. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. Versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué dice? ¿Cómo se guarda el corazón? Por la palabra. La palabra construye un muro para mi corazón. Por eso, hermanos, dice, de él mana la vida. Quiere decir, de lo que tú decidas, sí, será tu vida. De lo que decida tu corazón. Por eso, hermanos, ¿qué necesita ver en nuestro corazón? El muro de la palabra. Primero, ¿cuál muro? De la oración. Después, la palabra. ¿Qué otro muro tiene que ser construido? El muro de la comunión. Este muro de la comunión es muy importante. Vamos a ver otra vez Nehemías. Sí, estamos aprendiendo que estaba reconstruyendo el muro, ¿verdad? Sí. Nehemías capítulo 8. Capítulo 8, versículo 1. Versículo 1. 8:1. ¿Lo tienen? Dice 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. ¿Qué dice aquí? Todos se juntaron ¿en dónde? En la plaza. Después de que se reconstruyó el muro, todos se juntaron en la plaza para leer ¿qué? El libro de Moisés. ¿Cuál es el libro de Moisés? ¿Cuál es la ley de Moisés? La palabra. Versículo 5, vamos a leer juntos. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Aquí Esdras fue el que habló, ¿verdad? Miren, aquí, versículo 4. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ellos, y junto a él estaban Matatías, Sema, Ananías, Urías, Hilcías y Masías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asún, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Aquí dice, Esdras estaba en el púlpito, pero ¿qué estaba haciendo? ¿Leyendo qué? El libro ante el pueblo. ¿Y el pueblo qué estaba haciendo? Estaba atento. Estaba atento. ¿Por qué estaba atento? Porque se estaba reconstruyendo el muro. Por eso estaba atento, hermanos. Hermanos, ¿están atentos ahora? Esto es importante. Miren, versículo 8 y 9, leemos juntos. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote escriba y los levitas que hacían entender al pueblo y dijeron a todo el pueblo:
Día santo es a Jehová vuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Qué hacía el pueblo? Lloraba. Lloraba leyendo. Al escuchar la palabra lloró. ¿Por qué lloraron, hermanos? Dos cosas. Ellos se dieron cuenta que por su pecado habían sido destruidos. Sin embargo, la misericordia de Dios hizo que ellos reedificaran el muro. Por eso estaban llorando. Qué tan grande es la gracia de Dios, que aún nos permite reconstruir este muro. Aunque lo hicimos enojar, aún así su gracia nos hizo reconstruir ese muro. Hermanos, se juntaron todos juntos, tenían la comunión, escuchando la palabra. Por eso, ¿qué tan importante es estar en la iglesia? ¿Qué tan importante es estar en la comunión, hermanos? Es muy importante, muy importante. Por eso deseo que ustedes no desprecien, hermanos, asistir a la reunión. Venzamos nuestra flojera, venzamos el pecado. ¿Con qué? Oración. Miren, soy yo, mi corazón. Pongo el muro de la oración, el muro de la palabra, el muro de la comunión. Puedo tener fuerza, pero no hay comunión, no hay palabra, no hay oración. ¿Soy presa para quién? Satanás. Satanás. Por eso en el muro puede salir alguna grieta, ¿no es así? Pero ¿qué hay que hacer con la grieta? Rápido reparar. Si no reparamos, después se puede hacer hoyo. Y si se hace hoyo, ¿quién entra? Satanás. Nuestro corazón tiene que ser así. ¿Se entiende, hermanos? ¿Qué tan importante es la comunión? En la comunión Dios nos fortalece. En la comunión, sí, ahora estamos teniendo la comunión, estamos juntos aprendiendo la palabra, pero en la palabra Dios nos fortalece, nos anima. Por eso es tan importante estar en la iglesia, por eso es tan importante escuchar la palabra. Hay palabra del miércoles, hay la palabra del jueves, hay la palabra del domingo, hay la palabra de las mujeres, hay la palabra de los hombres. Hay muchas palabras, hermano, pero Dios me ayuda, me fortalece en medio de la palabra, de la comunión. Pero yo no participo. ¿Qué pasará? ¿Puedo construir bien ese muro? ¿Se construirá ese muro? No se puede construir. No se puede construir. Por eso es tan importante participar. Sea como sea, hermanos, yo debo de estar en la iglesia. Aunque llueve, tengo que estar en la iglesia. Sí, aunque estoy un poco enfermo, tengo que estar en la iglesia. Tengo que estar allí. Y si el hijo está enfermo y mañana es el cumpleaños de su mamá, ¿no irá? Ah, mamá, estoy muy enfermo, no puedo. Si ama mucho a su mamá, irá, ¿no? Sí, irá. Porque ama a su mamá. Ay, mamá, te mando para tu regalito. La mamá se sentirá feliz. No, porque no vino su tesoro. Somos tesoros para Dios, hermanos. Pero hoy no vino su tesoro. ¿El Señor cómo se sentirá? Sí, triste. Porque es seguro que le atacará a Satanás. Por eso también en la comunión, ¿qué nos da Dios? La fuerza. La fuerza. En esta parte vamos a ver, miren, versículo 10, Nehemías. Vamos a leer juntos. Nehemías 8:10. Luego les dijo: id, comer grosura y beber vino dulce y enviar porciones nada preparado, porque día santo es. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová, sí dice, el gozo de Jehová, ¿qué es?
nuestra fuerza. ¿Dónde se goza el Señor? Cuando los salvos están unidos, cuando los salvos están en la iglesia, cuando los salvos leen la Biblia, cuando los salvos oran, el Señor se siente feliz. Y si el Señor se siente feliz, yo puedo tener fuerza. ¿En dónde uno puede tener fuerza? En la iglesia. Si el salvo no tiene fuerza, estando en el mundo, ¿podrá tener fuerza? No tiene fuerza. No tiene ninguna fuerza. Solamente el salvo en la iglesia puede recibir la fuerza. También en la comunión, Dios nos abre los ojos. Dios nos abre nuestros ojos. Entonces, por medio de la comunión, uno puede conocer más la voluntad de Dios. Puede saber cuál es el camino de Dios. Por eso en la comunión, en la palabra, Dios abre nuestros ojos. Ah, Señor, hoy estaba viviendo así. Ahora pude entender por qué mi corazón no tiene rienda. Ah, es por esto. Dios abre nuestros ojos. Tengo que vivir diferente, Señor. Y también en la comunión, Dios sabe qué, nuestra boca. Hermanos, yo no viví bien así esta semana. Sin embargo, hoy al escuchar la palabra, sí me di cuenta de mi error. Si tengo que vivir diferente. Entonces, si guardo la palabra, vivirá diferente. Pero si no guardo la palabra, solamente habló, pero no vivirá diferente. ¿Se entiende, hermanos? Por eso, siempre habrá la lucha, carne con espíritu. Gálatas, vamos a ver. Sí, 10 minutos más, sí, hermanos. Perdón, la tardanza. Gálatas, capítulo 5. Cinco, 16 y 17. 16 y 17. ¿Lo tienen? 5, 16 y 17. Vamos a leer juntos, hermanos. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. ¿Qué dice? Hay la pelea entre nuestro espíritu y la carne. Hay siempre esta pelea. Siempre habrá en el salvo esto. En el que no es salvo, no habrá esta pelea, hermanos. No. Se deja llevar por el pecado nada más. No tendrá ninguna pelea interna. Pero el salvo siempre tendrá esta lucha. Porque su espíritu le dirá, haz, obedece. Pero su carne, no. Su carne no. Su carne siempre va a decir, desobedece, desobedece, desobedece. Oye, hermanos, ¿ustedes quieren obedecer o desobedecer? No es necesario que me contesten. Dios sabe la respuesta. Capítulo 6, versículo 8. Vamos a leer juntos. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Hermanos, ¿para quién vamos a sembrar? ¿Para quién ustedes sembrarán? Si siembran para su carne, saldrá puras cosas carnales. Si siembran para su Espíritu, saldrá cosas del Espíritu para la vida eterna. Por eso, ¿qué tenemos que sembrar en nuestro espíritu? ¿Qué tenemos que sembrar? Oración, palabra, comunión. Esto es lo que tengo que sembrar. Hoy tengo que leer, esto siembro. Hoy tengo que orar, esto es lo que siembro. Hoy tengo que estar en la iglesia, esto es lo que estoy sembrando. Voy a ir creciendo. Va a empezar a ver el muro. Pero no quiero orar, no quiero leer, no quiero ir a la iglesia. Entonces estará muy fácil para tirarlo.
por Satanás. Por eso, hermanos, nuestro corazón es cubierto ¿por qué? Oración, palabra, comunión. ¿Qué tan importante es la comunión, hermanos? Si se derrumba la comunión, hay la posibilidad de que se derrumbe palabra, oración. Por eso, hermanos, debemos de estar aquí, todos los salvos. La Biblia, Efesios 5, 8, 10 dice, hay que andar como hijos de luz. Hay que andar así. Miren, vamos a ver Filipenses, por último. Filipenses, capítulo 4. Del 5 al 7, Filipenses 4, del 5 al 7. ¿Lo tienen? Leemos juntos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué dice, verdad? ¿Quién puede guardar mi corazón? ¿Qué dice? La paz de Dios. La paz de Dios guardará ¿qué? Mi corazón, mi pensamiento, la paz de Dios. ¿Cómo puedo tener la paz de Dios, hermanos? Por medio de la palabra puedo tener paz con Dios. Por medio de la oración puedo tener paz con Dios. Por medio de la comunión puedo tener paz con Dios. Cuando un salvo no viene a la iglesia, no tiene paz. Cuando un salvo no ora, no tiene paz. Cuando un salvo deja de leer la Biblia, no tiene paz. Pero cuando el salvo ora, lee, está en la comunión, tiene paz. ¿Cuándo? ¿El domingo? No, hermanos, todos los días. Todos los días. Recordemos, la iglesia primitiva, ¿cuándo se reunía? ¿El domingo? ¿El miércoles? ¿Cuándo se reunía? Todos los días se reunían. ¿Saben por qué, hermanos? Miren, la iglesia empezó con los hermanos judíos, ¿verdad? Pero ellos, si pensamos en la ley, ellos tienen que guardar el último día, ¿no? ¿Qué día es? El viernes, ¿no? El viernes a las 6 tendrían que guardar. ¿Hasta qué día? El sábado a las 6. Y al día siguiente es el día del Señor. Entonces el día siguiente también tenían que guardar. Sería complicado, ¿no? Hay 2 días seguidos para el Señor. A veces no pensamos así. Ay, mañana el miércoles y mañana el jueves. Ay. ¿Pero qué decidieron? Todos los días. Todos los días. Hermanos, no podemos todos los días, ¿verdad? Pero entonces participemos en la reunión de la semana. Así nuestro corazón puede ser guardado. Hermanos, dice aquí, la paz de Dios guarda corazón, pensamiento. ¿Cómo puedo tener paz con Dios? Oración, palabra, comunión. Entonces podemos tener la fuerza, así podemos predicar. Pero si el salvo no ora, no lee la Biblia, no tiene comunión, no tiene fuerza para predicar. No tiene fuerza. Por eso, hermanos, versículo 5, ¿qué dice? Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. El Señor está cerca, hermanos. Maranatá. El Señor está cerca. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Veremos a Dios, hermanos, muy pronto. Pero ¿cómo vería al Señor? ¿Cómo me gustaría ver al Señor?
con mi vida en rienda suelta o guardando mi corazón para Él? Dios dice, hijo mío, dame tu corazón. Hermanos, ¿cómo queremos ver al Señor? El Señor está cerca. ¿Cómo les gustaría ver al Señor? ¿Cómo les gustaría estar, sí, mirando al Señor? Si hoy viniera el Señor, ¿cómo les gustaría recibir hoy al Señor? Cuando hay visitas en su casa y salen desgreñados, sucios, así. No. Cuando hay la visita, ¿qué hay que hacer? Limpiar, ¿verdad? Se limpia muy bien, se decora. Sí, yo tengo que estar bien limpiecito para recibir mi invitado, ¿sí o no? Pero no preparé nada. Nada. Entonces, ¿preparó bien para sus invitados? No, hermanos, no preparó bien. Vamos a ver. Sí. Ustedes invitan a su papá. Papá, ven a comer a mi casa. Llega el papá, pero no hubo la comida preparada. ¿Cómo se sentirá el padre? No preparó nada. Sí, para ahorita compramos algo. Así. No es bueno, ¿verdad? Hermanos, el Señor está cerca. ¿Cómo quiero recibir al Señor? ¿Limpio o sucio? Sí, iremos al cielo, porque dice, bienaventurados los de limpio corazón. Ya, podemos ir al cielo, pero sería bueno que el Señor nos encuentre con un corazón limpio, no con un corazón sucio. Sí, hermanos, vamos a terminar con la oración. Oramos juntos para terminar. Le damos gracias, Dios Padre, por habernos dado hoy su palabra. Señor Dios Todopoderoso, reconocemos que hemos pecado delante de usted y usted conoce nuestras maldades. Señor, queremos que estas maldades salgan de nuestro corazón y hagamos su voluntad. Señor, no mire nuestros errores y límpienos, por favor. No queremos vivir siendo sucios, sino queremos tener ese muro en nuestro corazón. Queremos que nuestra comunión con usted sea restablecida y que podamos llevar una vida santa, porque usted es santo y los de limpio corazón veremos cara a cara. No queremos presentarnos, sí, con suciedad. Señor, que el corazón de los hermanos y el mío vuelva a usted y que podamos vivir por fe en este mundo, sabiendo que nosotros le veremos prontamente. Usted está muy cerca y queremos que nosotros vivamos bien antes de su venida, que recordemos que usted está muy cerca para llevarnos. Señor, le pido por cada uno de los hermanos, para que nuestro corazón tenga ese muro y así podamos vivir guardando el corazón para usted. Gracias le damos por este tiempo. Le pido por cada uno de los hermanos también, para que en esta semana podamos llevar bien la vida cristiana. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén. Sí, vamos a ver